Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con nuestro curso de chartismo que poco a poco vamos avanzando, aunque realmente estamos todavía al inicio y nos queda muchísimo material que tratar. Ahora mismo estamos con el chartismo clásico, también llamado chartismo occidental, pero todavía tenemos que ver muchísimo material del chartismo occidental, patrones armónicos, que es un tema que me fascina realmente y sobre todo a los seguidores del mercado Forex seguro que les interesa mucho dicho tema, pero claro, todavía nos queda mucho que tratar todavía del chartismo occidental antes de llegar a los patrones armónicos y quizá ya finalmente hablar del chartismo oriental, es decir, las velas japonesas, que también es un tema muy interesante también para los seguidores del mercado Forex. Pero bueno, como decía, estamos todavía en el inicio de lo que sería este curso de chartismo, que realmente llegará a ser en su momento mayor esplendor algo muchísimo más extenso de lo que yo realmente en un principio tenía pensado. Pero bueno, no vamos a adelantar todavía el material que vamos a ir estudiando, porque no hemos visto, por ejemplo, nada de directrices ni que es una tendencia, pero lo veremos. Tampoco hemos tratado el tema de osciladores, pero los trataremos. Es decir, que va a ser un curso muy extenso. Simplemente se comenzó como un simple curso de chartismo, un simple vídeo, sin muchas pretensiones, pero que bueno, poco a poco se va desarrollando y la verdad que tengo ganas de continuar con este curso. Y bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco cómo se va desarrollando y espero que os guste a todos, ¿no? Bueno, vamos a continuar tratando el tema de los patrones de cambio de tendencia. En esta ocasión vamos a tratar la vuelta en V, uno de los patrones más complicados de auparse. Realmente, bueno, estos patrones de V suelen formarse bien al final de una tendencia bajista o bien al final de una tendencia alcista. Aunque es más raro encontrártelo al final de una tendencia alcista. Es bastante complicado encontrarte una V haciendo techo. Es muy complicado realmente. Que a verla, hayla, sí, cierto, pero muy complicado. Realmente casi siempre lo que vamos a ver son la vuelta en V, pero tras una tendencia bajista. Es muy raro que os presenten algún tipo de curso o libro una vuelta en V, pero en forma de techo, ¿no? Va a ser muy complicado. Bueno, vamos a ver ahora un poco de teoría. Hay que enrollarse, es necesario, y os voy a explicar un poquito en qué consiste la vuelta en V. Bueno, pues es un patrón de vuelta bastante difícil de detectar, pues se trata de un repentino giro de la tendencia principal, donde no tenemos una señal que nos sugiera que estamos a punto de ver este cambio de tendencia. En este patrón, el mercado da por terminada la tendencia previa, girando bruscamente en el sentido opuesto. En esto radica la principal diferencia con las figuras chartistas que ya hemos visto en anteriores vídeos, como ha sido el doble suelo, triple suelo, doble techo, triple techo, el hombro cabeza hombro invertido, ¿no? Eran patrones que se desarrollaban de una forma muy gradual y que podían ser para un analista experimentado fácil de detectar y saber cómo situarse ante tal patrón. Es decir, si estuviéramos en una posición larga y nos encontramos con uno de estos patrones que nos va a indicar que vamos a tener un cambio de tendencia, pues cerraríamos posición y abriríamos posición a favor de ese patrón que tuviéramos en el gráfico. Así que, bueno, en estas formaciones suele ir precedida de movimientos escarpados, es decir, suelen ser movimientos bastante fuertes en caída, no dan tiempo a ver movimientos con correcciones, es decir, prácticamente si nos fijamos aquí en el inicio de esta tendencia bajista, vemos como lo hace de una forma escalonada, pero ya aquí finalmente ya cae en picado totalmente. Esto parece un bombardero en picado Ju-87 que fueron muy famosos durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, causamos auténticamente el terror entre las tropas aliadas y aquí ocurre exactamente lo mismo con la vuelta a la nube. Ya el movimiento cae en picado y aquí no hay corrección. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque he visto muchas formaciones de V que realmente no cumplían esos requisitos. Realmente estamos viendo una simple un movimiento bajista, pero que para nada nos estaba indicando que realmente estaba en una situación de terror. ¿Qué es lo que se busca en una vuelta V? Es una situación que viene
precedida por una situación de auténtico terror, pánico, y que inmediatamente, llegado un momento, sin saber por qué razones, nos llevan a todo lo contrario, a la euforia. De pronto se gira inexplicablemente y es un movimiento, como podemos observar, muy vertical, muy vertical. Prácticamente no te da tiempo a entender qué está sucediendo realmente. Estamos en una tendencia bajista y de pronto estamos viendo que empieza a subir el precio y no sabemos por qué razón está. El mercado se acaba de dar la vuelta y no sabemos si simplemente estamos en un rebote o qué está sucediendo. Hoy algo mal, ¿no? Entonces, bueno, esto se suele presentar al final de una fase de pánico o de euforia no justificada. Es decir, de euforia sería si nos encontramos una vuelta en V, pero en un techo. Es decir, que en vez de tenerlo aquí en el suelo, lo tendríamos al revés, justamente al revés, en un techo, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una euforia descontrolada. En este caso es un pánico que está descontrolado fuera de justificación alguna, donde son los inversores menos profesionales quienes copan las órdenes de compra o venta, la mayoría de las veces contagiados por la situación precedente, ¿no? Como siempre, los pequeños, la verdad que los pobres son los que pagan todos los platos rotos y al final, bueno, tampoco saben muy bien para dónde ir, si comprar, si vender, ¿no? Es muchas veces, como yo digo, esto es como una lotería normalmente. Falta muchísima disciplina. Mira qué cantidad de cursos en internet, mira qué cantidad de libros, mira qué cantidad de personas impartiendo supuestos cursos que te van a convertir en un trader multimillonario, y si no multimillonario, al menos millonario. Pero nada, ni con todo ese material, ni con todo eso gurú, seguimos viendo una cantidad de corderos que van al matadero increíble. Es increíble. Y si hablamos del mercado forex, eso ya ni... Bueno, yo creo que es el mayor matadero que pueda existir realmente. Bueno, en este caso, bueno, en un aspecto de cambio de tendencia bajista alcista, pues la que tenemos justamente aquí, ¿no? Tenemos una tendencia bajista y a continuación tenemos una tendencia claramente alcista. Bien, la figura se forma con una considerable aceleración de la tendencia bajista. Es decir, aquí hay aceleración. Aquí. ¿Cuándo hablamos que no hay aceleración? Bueno, pues en este tramo de aquí que vemos es escalonado. Está descendiendo realmente el precio, pero de una forma muy paulatina, muy controlada, como suelo decir yo, ¿no? Como si estuvieran diciendo, bueno, ahora va a bajar, imaginemos que el precio está en 5 euros, dice ahora mano fuerte, bueno, vamos a bajarlo hasta 4,80. Despacito, que vaya cayendo en 4,80. Cuando llega a 4,80 ahora vamos a 4,50, ¿no? Aunque llega un momento que directamente cuando llega a 4,50 empieza a saltar la alarma, la gente no sabe por qué está cayendo un valor que hace 2 días estaban todos los analistas fundamentales y seguramente más de un analista técnico recomendando que había que comprar, los medios de comunicación lo mismo, pero estamos viendo que de pronto se viene abajo y nadie tiene ni idea por qué razón, ¿no? Hasta que finalmente se impone el auténtico terror y aquí vienen las caídas ya en picado, ¿no? Y con su consecuencia, que es un giro inesperado y repentino, rápidamente en sentido contrario, que realmente no sabes qué está ocurriendo, no sabes, esto será un simple rebote, lo que estamos viendo después de una fuerte caída, es lo que podríamos pensar la mayoría, ¿no? No, pero finalmente acaba rompiendo la directriz bajista, y cuando rompe la directriz bajista, ya aquí ya empezamos a ver que está ocurriendo algo muy gordo, pero también, como digo, no todo es lo que parece, ¿no? Y veremos cómo también nos las puede jugar el mercado. Así que, bueno, como os comentaba, la figura se forma con una considerable aceleración de la tendencia bajista, bajando los precios de forma violenta, es decir, una fuerte caída, realmente. Esto es lo que nos gusta cuando hay un mercado bajista, que es lo que a mí más me mola. Que realmente los osos se tiren por la ventana, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Los toros suben por la escalera y los osos se tiran por la ventana. A mí me gusta cuando veo que realmente hay caídas verticales. Esto es cuando realmente dice uno disfruta. El problema es que te encuentres con una vuelta en V. Entonces ya mejor se calla uno y dice mejor que no se hubieran tirado por la ventana y que hubieran decidido bajar haciendo rappel. Bueno,
como decía, los precios bajan de forma violenta como consecuencia de ventas desesperadas, pero también con idéntica violencia se produce inmediatamente una recuperación. Lo estamos viendo aquí. Suele ser un movimiento fuertísimo en sentido contrario a la tendencia previa, que era claramente pues bajista. La oportunidad está bien en darse cuenta del rebote, que pudiéramos ver en este rebote quizás algún tipo de patrón de vela japonesa, por ejemplo algún tipo de martillo, una envolvente alcista, una estrella del amanecer, podría ser muy interesante también. Quizás algún tipo de divergencia con algún oscilador que usemos, estocástico, RSI, MACD, bueno, el que más os guste, ¿no? Normalmente para buscar divergencias, ¿no? Yo digo los tres que suelen ser más usuales y el estocástico y el MACD son los que más uso yo. El RSI no me gusta, la verdad, mucho. Pero bueno, alguna vez que otro y en algún gráfico seguramente me lo habréis visto. Pero bueno, entonces tenemos esa opción. O bien nos damos cuenta justamente al final de la caída fuertísima, bien de ese patrón que nos podría indicar vela japonesa que hay un giro con algún tipo de divergencia en algún tipo de oscilador, o bien cuando vemos que el precio rompe al alza la directriz bajista. Aquí ya sí que tendríamos ya una señal importante. Si aquí no hemos sido capaces de detectar el giro en V, la verdad es que es muy complicado. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué os voy a decir que esto va a ser facilísimo? Y que llegamos aquí, estamos esperando a que llegue el mínimo y aquí en el mínimo compramos. No, esto no suele ocurrir. Nos puede, alguna vez nos puede ocurrir que tengamos la casualidad, ¿no? Que compremos en un mínimo, pero bueno, que eso son en contadas ocasiones, ¿no? Eso no es lo habitual, ¿no? Aunque sé que puede haber gente que siempre pues suele comprar en los mínimos y se pone a vender en los máximos. A mí no me ocurre, desde luego no he tenido esa suerte. Alguna vez he tenido suerte, las cosas son, hay que decirlas, ¿no? Pero es muy raro, ¿eh? También las podría contar con las dos manos seguramente. Las veces que he tenido esa suerte de comprar en mínimo y vender en máximo. Bueno, así que tendríamos dos ocasiones. O bien detectamos un giro justamente en el mínimo del movimiento bajista, en esa zona de aquí, o bien ya, sí, aquí ya cuando hay una ruptura alcista de directriz bajista, ya sí que ya podemos ponernos a pensar que aquí podemos estar ante un patrón de vuelta en V. Pero veremos a ver qué puede ocurrir, ¿no? Vale. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, pues aquí estamos nosotros tan chulos. Tenemos nuestras señales, como nos dice la teoría onda, aquí se me ha escapado este mínimo. Pero aquí sí, aquí ya hay una ruptura de la directriz bajista. Me voy a poner largo y ya voy a proyectar el objetivo teórico que me dicen los libros chartistas. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, que empieza a subir y que se da la vuelta, que se viene abajo nuevamente, ¿eh? Y que tenemos nuevamente los mínimos que tenemos aquí a la derecha son los mismos que el mínimo de la izquierda, ¿no? Y nuevamente subida. ¿Qué ocurre? Aquí estamos ante un patrón W, o lo que en la actualidad se conoce como un doble suelo. Así que muchísimo cuidado, porque aunque nos pueda parecer en principio que podemos estar ante una V, un patrón V de vuelta, podríamos estar ante una W. Y podríamos estar también ante un movimiento lateral, es decir, que el precio nuevamente, vemos el máximo que está a la misma altura que este nivel de aquí, pues volviera nuevamente a caer hacia el nivel de soporte. Es decir, que tendríamos esas dos variantes que podrían ocurrir, bien que acabara convirtiéndose en un doble suelo, o bien un movimiento lateral. ¿Qué es un doble suelo? Bueno, pues nos puede venir bien, ¿no? Bueno, nos podría venir bien. A mí no me gustaría de luego ponerme a comprar por esta zona aquí y que se viniera totalmente abajo, ¿no? Sería la verdad sería una faena buena, ¿no? Pero por eso hay que tenerlo muy en cuenta, que queda muy bonito, vamos a verlo, que V, qué vuelta V más bonita, qué maravilla, es que me encanta, es una subida impresionante, lo que voy buscando yo, que se mueva a mi favor, ¿no? Pero claro, cuando estamos luego en el mercado, pues nos puede suceder esto. Nos puede suceder que nos encontremos con un doble suelo. Y entremos aquí comprando, seguramente compraríamos en esta vela aquí, en la apertura de esta vela, y fijar luego pues que la faena que se da la vuelta. Vaya, esto sería una faena tremenda.
tremenda. En fin, son cosas que tenéis que tener claras. Que bien, esa V puede terminar transformándose en una W, es decir, un doble suelo, o bien en un rectángulo. Eso siempre tenerlo en cuenta, ¿eh? La vuelta a nube suele ser un patrón bastante fiable, pero a veces pues ocurre que se puede transformar en lo que ya he mencionado, ese doble suelo o un rectángulo. No hay que olvidar que un doble suelo suele ser el inicio de un movimiento lateral. Es el inicio de un movimiento lateral, es un doble suelo que realmente no se ha confirmado al no superar, por ejemplo, en este caso, esta sería la cresta entre ambos valles. Aquí tendríamos un valle, cresta, valle, pero ¿qué ocurre? Vuelve a subir el precio, pero el precio no cierra por encima de la cresta entre ambos valles. Por tanto, hay un fallo alcista y el precio vuelve a caer. Ya estaríamos ante un movimiento lateral. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Pero ya os digo, la vuelta a nube suele ser bastante fiable, pero en ocasiones, pues bueno, pues nos podemos encontrar pues con sorpresas como esta, ¿no? Por tanto, hay que estar muy pendientes realmente de cómo va a ser el último tiro del movimiento bajista, porque nos puede dar bastante pistas. Si realmente vemos que la caída suele ser torpe, podríamos ver un doble suelo. Pero si lo vemos que la caída es bastante violenta y la recuperación, es decir, el movimiento opuesto, perdón, es bastante fuerte al alza, bueno, ahí sí que podemos pensar que realmente sí estaríamos ante un patrón de vuelta en nube. Pero como digo, cuidadito, porque no siempre una vuelta en nube tiene que ser un cambio de tendencia, aunque por ejemplo una W, lo que es un doble suelo, también lo sería, ¿no? Pero hay que tener cuidadito, porque ya digo, no es lo mismo comprar aquí que comprar aquí, ni comprar aquí. Bueno, bien, ¿cómo vamos a operar cuando nos encontramos con una vuelta en V? Muy fácil. Bien, tenemos nuestro movimiento bajista. Como os decía, aquí tenemos dos posibilidades que nos marca la teoría. La primera, que fuéramos capaces de el mínimo de la tendencia bajista, encontrarnos esa pauta o patrón de vela japonesa. Vuelvo a repetir, un martillo podría ser genial, sobre todo si la sombra, o también que se le llama mecha, es bastante larga. Eso sería importante. El tamaño importa, ¿eh? También la vela japonesa, hombre, es como todo, ¿no? Eso de que no importa queda muy bonito, pero el tamaño sí importa. Y por tanto, una mechona sombra muy larga en un martillo siempre va a tener unas implicaciones de giro al alza que si realmente pues una chiquitita, ¿no? Sobre todo hay que compararla con las velas precedentes. Si realmente ese martillo es de un tamaño posiblemente casi el doble de la vela anterior, va a ser muy fiable de que realmente estemos ante un patrón, una pauta, mejor dicho, de cambio de tendencia. Otra posibilidad, la envolvente alcista. La envolvente alcista realmente suele ser más fiable que lo que sería la envolvente bajista, aunque bueno, están ahí más o menos, tampoco es que haya mucha diferencia. Así que bueno, una envolvente alcista pues nos podría interesar bastante, ¿no? En este caso, como digo, también el tamaño es muy importante. La segunda vela, que sería la que envuelve a la primera vela, cuanto más grande sea, muchísimo mejor. Yo siempre digo que el tamaño es muy importante en las velas japonesas, muy importante. No podemos dar por válida cualquier vela. Necesitamos que sean velas que su tamaño sea superior al de velas precedentes. Si nos encontramos una pauta, un patrón de vela japonesa acompañada de alguna divergencia en el MACD, sería sensacional. Si encima, por ejemplo, este movimiento tan violento acaba deteniéndose en un soporte que sea fiable, se considera aquel que ha sido al menos tanteado en 3 ocasiones. Y normalmente, si en esas 3 ocasiones el periodo ha sido prolongado entre ellas, es decir, que no se cercano en el tiempo, pues aún tiene mayor fiabilidad dicho soporte. Como va a ser complicadísimo, aunque nos puede salir a lo mejor la churra de que podamos comprar en esta parte de aquí abajo, bueno, tenemos la segunda oportunidad. Aquí tenemos una vela de un color verde fluorescente que rompe la directriz bajista. Bueno, esa es nuestra vela. Esta sí que va a ser una señal
que aquí sí que podemos estar todo el mundo pendiente realmente, si hemos sabido dibujar correctamente nuestra directriz. Nunca confundir tendencia con directriz, que hay muchísimos que suelen confundirla. Hay que tener mucho cuidado, y si tenemos esa ruptura, es decir, un cierre, lo que nos interesa es el cierre, no nos interesa que la mecha supere, esté por encima de lo que sería realmente la directriz bajista, sino que el cierre se produzca por encima, entonces daremos por buena la ruptura. ¿Y qué haremos? Pues lo primero que haremos, una vez que tenemos confirmación de la ruptura de la directriz bajista, lo primero, abrimos largo. Lo segundo, como siempre, esto no se puede nunca ni dudar. Colocamos nuestro stop loss. ¿Dónde colocamos nuestro stop loss? Ligeramente por debajo del mínimo del patrón de vuelta en V. Ligeramente por debajo. Cuando estamos con el CFD, ya sabéis lo de los márgenes, ¿no? Tenedlo siempre muy en cuenta. No vayáis a ajustar aún mucho y a lo mejor da la casualidad que el precio se da la vuelta y por no tener pendiente ese margen, pues nos salta el stop loss y realmente, bueno, hemos cometido un fallo al omitir, al no estar pendiente del margen que nos requería. Así que una vez tenemos colocado nuestro stop loss, lo tercero, tenemos que medir cuál va a ser nuestro objetivo teórico mínimo. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Si por ejemplo estamos en la plataforma Visual Chart o tenéis en vuestra plataforma que utilice por ejemplo lo que es el metro, es muy sencillo. Se coge y se mide desde el mínimo de la vuelta en V, desde el mínimo, y medimos al alza hasta llegar a la directriz bajista. Desde el mínimo hasta tocar la directriz. Bien, una vez ya lo tenemos medido, cogemos y lo proyectamos desde el punto de ruptura al alza. Y esto nos indica cuál va a ser nuestro objetivo teórico mínimo. Es sencillísimo. Vuelvo a repetir los pasos. Primero, abrimos largo siempre que tengamos un cierre por encima de la directriz bajista. Segundo, colocamos nuestro stop loss ligeramente por debajo del mínimo de la vuelta en V, es decir, del mínimo de todo el movimiento bajista. Tercero, colocamos nuestro stop profit, que será la medición, la altura desde el mínimo hasta la directriz bajista y la proyectamos desde el punto de ruptura al alza. Bueno, aquí ya vamos a ver toda una serie de ejemplos. Tengo preparado en acciones, en Forex, también hay un índice, bueno, un poquito de todo para que veáis que realmente, bueno, pues la V funciona muy bien, ¿no? Bueno, aquí tenemos pues a Ace Limit, que es del NYSE americano. Bueno, pues tenemos claramente aquí cómo hay una tendencia bajista y fijaros justamente en este tramo, aquí se detiene, movimiento dentro de un patrón chartista, finalmente una caída bastante brutal, se detiene unas cuantas sesiones y nuevamente otro zarpazo hacia abajo. Este es un movimiento muy fuerte, se viene de 59 dólares, se va directamente por debajo de 53 en apenas pues, dos semanas y poco. Es decir, es un fuerte golpe. E inmediatamente lo que vemos es una reacción rapidísima al alza. Fijaros, por ejemplo, aquí como tengo marcado, teníamos el volumen y aquí justamente al final de lo que era el movimiento bajista y la vuelta, vemos cómo se ha incrementado el volumen. Suele ser una señal interesante, aunque también hay que reconocer que el volumen pues habitualmente ya hoy no se utiliza como antiguamente, que bueno, era un gráfico sin tener el volumen, bueno, era como un ultraje, ¿no? Era como cuando operábamos lo de la vieja escuela en el mini SP500 y no utilizábamos los pivot point. El pivot point había que utilizarlo sí o sí, y todas las noches cuando terminaba todo el mundo a calcular. Bueno, yo tenía mi plantilla de Excel preparada y venga a colocar mis pivot point a ver dónde podía llegar, dónde no podía llegar, dónde entraba, dónde iba a salir. La verdad que era una serie de los pivot point era de obligatorio cumplimiento en el SP500 y bueno, hoy es que ni se menciona.
Bueno, son cosas que, bueno, con el tiempo pues se van dejando atrás y aparecen nuevas herramientas que nos son más útiles. Aquí, bueno, pues realmente vemos el fuerte movimiento de caída, se da la vuelta rápidamente, rompe, precisamente aquí tengo una pequeña flechita que indica la vela que cierra por encima de la directriz bajista e inmediatamente el precio se va hacia arriba con gran fuerza. Fijaros que el objetivo era 62,65 y supera los 63 dólares, como vemos aquí, ¿no? Una subida del 9,28%, no está nada mal y además lo hace bastante rapidito. Muy interesante. Aquí pues tenemos Aflac Incorporation y bueno, también está del NISE. Bueno, aquí tremendo. Fijaros aquí qué caída más bestial se produce. Estamos hablando de los 70 dólares y se viene a los 10 dólares. De 70 a 10 dólares. Esto es impresionante, ¿no? Estamos en un gráfico semanal. Aquí es donde realmente están los grandes jugadores. A mí con José Luis Cava puedo estar de acuerdo en algunas cosas, pero si en algo estoy muy de acuerdo siempre, es en que hay que realmente analizar los gráficos semanales, porque en los gráficos semanales es donde realmente se puede ganar mucho dinero y es donde realmente están los grandes inversores, los grandes tiburones están aquí, no están pendientes de los grafiquillos de diario, que son esa ida y venida que normalmente, bueno, lo único que sirve es para marear al pequeño o el pequeño especulador o pequeño inversor, ¿no? Fijaros que aquí, por ejemplo, una vez que se activa la señal muy buena, rompe cerrando por encima de la directriz bajista. Fijaros la subida 89,51%, un objetivo 52,19 dólares, pero es que fijar hasta dónde se llega ahí, fijar hasta dónde llega a subir. La verdad que es muy bueno. Además aquí hay toda una serie de patrones muy interesantes. Fijaros, aquí incluso podríamos algunos hablar, estaríamos entre una vuelta en V. Bueno, pues aquí podríamos estar ante una vuelta en V bastante torpe, como diría yo. Aunque en algunos manuales he visto cosas aún peores, ¿no? Pero esto, bueno, si hay que aceptarlo como ánima de compañía, lo aceptaríamos también, ¿no? Pero aquí, fijaros, es muy interesante. En gráficos semanales, la verdad es que cualquier tipo de patrón chartista que encontremos es que tiene unos objetivos potenciales tremendos realmente. Mira que yo soy normalmente una persona que me gusta ir paso a paso, siempre lo digo, no me gusta nada de marcar grandes objetivos, poco a poco, siempre digo, pero claro, cuando está ante un gráfico semanal, la verdad es que se te aparecen, cuando aparece un patrón chartista como Dios manda, bueno, tiene unos objetivos tremendos, increíbles, son buenísimos, buenísimos. Es donde realmente, como digo, es donde se gana mucho dinero. Que no es que en gráfico diario no vayas a ganar dinero, incluso en gráfico intradiario se puede ganar mucho dinero, pero claro, también pues tiene muchísimo riesgo realmente. Bueno, aquí tenemos por ejemplo American Express. Bueno, que voy a contar, fijaros qué tendencia de 65 dólares, pues que también se nos viene aquí a los 10 dólares, y mirad aquí cómo tenemos nuestra vuelta en V, ruptura de la directriz bajista, un objetivo, fijaros, subida 72,70%, objetivo 42,45, fijaros que llega a superar incluso los 60 euros, iba a decir, perdón, 60 dólares, ya que esto del euro, ya que estoy hablando, es que no podían hacer una divisa que fuera para todos común, no sé, joder, tanto complicando, que si yen, que si, yo que sé, el kiwi, que si la libra, yo lo mismo que debería haber una lengua universal, aunque está el inglés, a mí personalmente no me gusta que sea inglés, debería ser una lengua imparcial, porque realmente esto es lo que defiende pues el poder anglosajón, pero bueno, yo defiendo que debería haber una lengua universal, lo mismo que todo el mundo, creo que deberíamos utilizar una misma moneda, pero bueno, estos son intereses políticos que están muy por encima de las pretensiones de un pequeño especulador. Bueno, esto es un gráfico pues semanal también, un objetivo muy ambicioso, pero súper interesante. Y ojito, ojito, si os fijáis bien aquí, ¿veis este retroceso? Aquí tenemos una bandera, con lo cual aún nos vendría todavía fenomenal
para realmente marcar un nuevo objetivo, ya no basándonos simplemente en la vuelta a nube, sino además en que tenemos un patrón de bandera que es un patrón de continuación. La verdad que, bueno, a veces los gráficos se montan, pero que muy bien hay una serie de patrones muy interesantes. Aquí, por ejemplo, perfectamente estaríamos viendo un triple suelo. Aquí tenemos un doble suelo. La verdad que son muy interesantes. Muchas veces hay gráficos que da encanto verlos. Desde el punto de vista chartista, otros la verdad que no saben ni por dónde cogerlos, sinceramente. Bueno, pues aquí a Mary Price Financial, o como se diga en anglosajón. Bueno, aquí tenemos nuevamente un movimiento. Vemos de caída. Se forma con un doble techo. Aquí tenemos un doble techo. Es lo que sería un patrón M. Bueno, no sé, algunos posiblemente no lo sabéis, pero bueno, yo siempre suelo hablar mucho de André Kostolainen, que para mí es el mayor especulador, es para mí como el mesías de la especulación, al que le tengo una gran admiración, a pesar de que detestaba bastante a los analistas técnicos, todo se ha dicho, pero que a pesar de que detestaba a los analistas técnicos, le detestaba simplemente por el hecho de que tenían ese poder de evidencia que hoy día también es fácil. Yo muchas veces me quedo alucinado con muchos analistas técnicos. Por eso muchas veces, ahora sí, los que me sigáis en redes sociales además, veréis que, por ejemplo, yo he dejado de llamarme a mí mismo trader o analista técnico. Prácticamente lo he suprimido y en todos lados, prácticamente creo que en todos sitios aparezco como un especulador de los mercados financieros. Así de claro, ¿no? Realmente porque estoy muy en contra de muchos analistas técnicos y sobre todo de muchos neófitos que realmente van de gurú y les falta mucho que aprender, ¿no? No por leer un libro o por hacer un curso ya era analista técnico. Los libros no están para leerse, está para aprender. Una cosa es leer, yo leo muchos libros, la mayoría simplemente por entretenimiento, pero cuando algo me interesa, lo que intento es aprender. Y eso requiere no una lectura, ni dos ni tres, sino varias lecturas y al final comprendes perfectamente lo que te quiere decir el autor. Bien, no me enrollo más. Bueno, aquí tenemos ese doble techo, muy interesante, y se viene abajo. Fijaros, prácticamente muy cerca de los $130 y se viene y cae hasta los 105. Fijaros qué fuerza, sobre todo este último tramo. Aquí hay un pequeño rebote y ya abajo, a plomo, tremendo. Aquí sí que tenemos una señal muy interesante de giro, muy interesante. Aquí tenemos un martillo, y un martillo como me gusta a mí, con una larga mecha o sombra. Es una vela de un tamaño superior a las velas anteriores. Este martillo es el que me gusta. Aquí hay que entrar largo en la vela inmediatamente la continuación. Es decir, en esta vela directamente yo abro posición larga sin pensármelo dos veces, siempre vinculando, como estaría operando con velas japonesas, a que mi stop loss solamente se activaría si el precio cerrará por debajo del mínimo del martillo. La verdad que está muy bien y además este martillo aparece en una zona de fuerte sobreventa, muy interesante. Aquí ya tendríamos realmente una muy buena pista para haber entrado prácticamente desde mínimo, porque fijaros que incluso la apertura de la vela de continuación del martillo se produce con un fuerte hueco bajista. Sin embargo, el alcista lo rellena. Aquí hay una fortaleza tremenda, muy buena realmente. Reacción, tenemos la primera señal. Segunda, pues la tenemos aquí con ruptura de la directriz bajista. Proyectamos objetivo que, como os digo, se mide desde el mínimo hasta llegar a la directriz bajista y la proyectamos del punto de ruptura al alza. Objetivo 131.36, pero como vemos, pues bueno, pues superó incluso los 135 y posiblemente estaría sobre $138. Vamos a ver, bueno, ya estamos en el mercado forex. Bueno, aquí tenemos el dólar australiano yen. Bueno, aquí que voy a contar, menuda caída. Es que esto, la verdad es que el mercado forex es que operen, hay que estar un poco mal de la cabeza. La verdad se ha dicho. Yo también lo hago, pero no es que me guste, ¿no? Pero que bueno, cuando hay que entrar, se entra.
no lo vamos a negar, pero que no hay que estar muy bien de la cabeza realmente. Bueno, aquí fijaros qué fuertísima caída tenemos en este cruce. Aquí tenemos nuestra V, fijaros aquí, tenemos último rebote, algo que veíamos también en el anterior gráfico, un pequeño rebote y a continuación, ¡wow!, brutal la caída, fuertísima, pero si fuerte la caída, fuertísima la recuperación realmente. Aquí nos marca un objetivo en 885, pero fijaros hasta dónde se llega ahí, hasta el 86. Estos son muchísimos pi. Y además tenemos una zona, fijaros qué zona más bonita tenemos aquí de soporte. Pero una zona preciosa, preciosa. Aquí en torno un poquito por encima de los 79. Tenemos un soporte súper fiable. Aquí, aquí, aquí y aquí. Genial, maravilloso, realmente. Una zona muy interesante, realmente. Un objetivo también muy ambicioso, realmente. Es dejarnos llevar. ¿Qué podemos hacer a veces? ¿Cerrar la posición cuando se alcanza el objetivo? Bueno, como decía y habéis visto al principio, este sería el objetivo teórico mínimo. Como siempre os digo, no hay digamos que una norma que nos diga que realmente el precio realmente va a llegar a su objetivo y se va a dar la vuelta, o que va a subir un 1% o va a subir un 10%. Desgraciadamente no lo sabemos. ¿Qué suelo proponer yo? Bueno, pues suelo proponer que bien se puede cerrar el 50% de la posición cuando se llega al objetivo teórico y dejar el otro 50%, dejarlo llevar, como digo yo, por la ola, que siga hacia arriba, y cuando empecemos a ver algún tipo de patrón de velas japonesas de giro, algún tipo de divergencia, algún patrón chartista de cambio de tendencia, pues bueno, cerraríamos la posición, ¿no? Pero que bueno, no cerrar el 100% de nuestra posición cuando llegamos al objetivo, aunque yo hay veces que directamente cierro mi posición cuando llega al objetivo teórico mínimo, ¿eh? Que no creáis que yo cierro aquí el 50 y dejo el otro 50, no, a mí hay veces que digo, yo no me complico la vida, y sobre todo cuando estoy en intradía, porque a mí eso, cuando comienzo una operación intradía, yo no quiero dejarla para el día siguiente, ¿eh? Yo cierro sí o sí, me da igual, que luego sube un 30% y me lo he perdido, pues ala, que me dé. Pero yo no dejo una posición intradía abierta por nada del mundo, desde luego. Eso lo tengo claro. Otra cosa es que ya estamos haciendo otro tipo de operativa, ¿no? Estamos haciendo swing trading o position trading, que ya son cosas muy, muy distintas. Pero que es intradía, yo siempre cierro la posición, ¿no? Yo para irme a dormir tengo que cerrar mis posiciones y ya os digo. Entonces, pues muchas veces pues cierro simplemente cuando llega al objetivo teórico mínimo. Bueno, aquí pues tenemos al kiwi dólar americano. Bueno, pues aquí tenemos también un movimiento, una tendencia bajista. Aquí viene muy interesante al principio, muy escalonado, muy interesante. Realmente esto, digamos que una tendencia bajista muy de libro, muy calculada. Realmente tenemos un máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, nuevo máximo y ya catapum. Fijaros, una, dos, en tres velas, la caída enorme que se produce rapidísimamente en 3 velas. Prácticamente ha hecho lo que no se ha visto a lo mejor en 4 semanas, ¿no? Ahí ya estamos viendo auténtico terror. ¿Y qué ocurre a continuación? Se da la vuelta con una fortaleza tremenda. Se produce un doji y ala, para arriba, a subir como un misil. Fijaros que el objetivo 0.7707, y bueno, ¿qué voy a decir? Aquí tenemos 0.80, es decir, que lo superó y con creces, ¿no? Que bueno, como veis, es lo que os digo, que a veces pues a lo mejor es que dependerá realmente, bueno, si estamos operando un gráfico diario, no hay por qué cerrar el 100%, como yo os comentaba aquí. Yo lo hago cuando estoy en intradía, porque yo en intradía, como digo, no suelo dejar una posición abierta. Si estoy operando en un gráfico diario o uno semanal, la cosa ya cambia. Ya ahí evidentemente ya estamos hablando de estrategias que evidentemente ya doy yo por hecho que me van a llevar semanas, incluso meses, a alcanzarse el objetivo. Bueno, aquí pues tenía que poner algo que fuera de algún valor español, ¿no? Y bueno,
pues le tocó el turno al BBVA porque le tocó. Vale, bueno, pues aquí tenemos lo mismo, tenemos un movimiento claramente bajista, también muy calculado, los movimientos máximo y mínimo, descendente. Vemos aquí el pequeño último tirón que se hace con bastante fuerza e inmediatamente se da la vuelta también con igual violencia. Fijaros, rápidamente tenemos aquí 4 velas consecutivas negras, ¿no? ¿Lo vemos? 4 negras y a continuación fijaros qué racha de velas, 3, 4, 5, 6 velas alcistas. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es una vuelta nube clarísima, ¿no? Aquí nos marca un objetivo. Esto es un gráfico semanal, como digo, son los más interesantes. Pues de un objetivo teórico en 6,31. Bueno, ¿qué contar? Pues que se fue prácticamente a los 9 euros, ¿no? Y además aquí teníamos una señal de salida excepcional, una maravilla el chartismo. ¿Por qué? Porque aquí si yo trazara línea, lo que tenemos es una cuña ascendente. Una cuña ascendente es un patrón que suele ser de cambio de tendencia, aunque a veces suele ser de continuación si esta cuña ascendente aparece dentro de una tendencia bajista. Entonces suele ser de continuación. Cuando viene precedida de una tendencia alcista es de cambio de tendencia, con lo cual tuvimos una señal de salida perfecta justamente en esta vela, que es la que habría roto sin lugar a duda el soporte de dicha cuña ascendente. Así que muchas veces hay que tener muy claro realmente, bueno, dejarse llevar, no, como digo, no cerrar toda la posición, el objetivo teórico, vamos a cerrar ese 50 por cerrar ese 50, ¿no? Podéis incluso permitiros decir, yo no voy a cerrar ni siquiera el 1% de mi posición cuando alcance el objetivo, pues yo voy a intentar apurar todo lo posible. Yo simplemente es una recomendación, ¿no? Una recomendación que os doy y ya cada uno que decida, ¿no? Yo, como digo, bueno, si queréis, pues de esta manera, 50% va a la saca, ya lo tenéis seguro, realmente ese beneficio lo tenéis, que os puede dar la vuelta, pillar imprevisto, cualquier situación que no podéis estar ante la pantalla, yo que sé, os ocurre una catástrofe y realmente se da la vuelta y perdéis prácticamente todo por no haber, por haber querido realmente, pues ganar todo lo máximo posible sin haber medio quizás posibles consecuencias que no serían muy normales, pero que a veces pues aparecen en el mercado y nos pueden dar sustos. Y yo, como digo, ¿por qué empeñarnos en llevarnos hasta el último céntimo? Dejemos que el último céntimo se lo lleve otro, dejémoslo, pero como ya os digo, es simplemente mi propuesta, ¿no? No es que tengáis que hacerlo, cada uno ya es mayorcito para saber lo que tiene que hacer. Bueno, aquí tenemos también un índice, también los índices se producen también la vuelta de nube. Aquí tenemos el Dow Jones Industrial. Bueno, pues aquí vemos cómo tenemos un movimiento paulatino, es decir, ahora caigo, ahora subo, ahora caigo, ahora vuelvo a subir, y de venida, el gráfico este en concreto de diario, pero ya aquí, en esta vela de aquí, ya los bajistas dicen, ya estamos hartos de estar estoy jugando al gato y el ratón, y nos venimos abajo. Se viene directamente abajo, una zona de soporte muy interesante, porque estamos en una zona de soporte, realmente estamos clarísimamente en zona de sobreventa, marcado tanto el estocástico como en el MACD. Aquí podemos ya observar esta primera vela, una larga mecha inferior. Estas largas mechas inferiores ya nos están indicando que aquí está entrando el papel. Aquí siempre tenéis que estar muy pendientes de las sombras o mechas, como también se les conoce, ¿no? Las mechas inferiores y que tienen un gran tamaño nos están indicando realmente dónde está entrando el papel. Si la mecha es superior, pues nos está indicando dónde realmente los inversores, por ejemplo, imaginar que está aquí, vamos a imaginar, llega el precio hasta esta zona, pero se da la vuelta y se forma una larga cola, mecha. Realmente aquí significa que en este caso estaría en esta resistencia esperando aquí
para situarse bajista. En este caso, lo que nos estaba indicando está la primera mecha que vemos que es bastante larga. Luego tenemos una segunda vela que también tiene una mecha inferior destacable. Nos está indicando que aquí están diciendo los toros, de aquí no damos un paso para atrás. Increíble, muy bueno. Se dio la vuelta rapidísimamente. Tenemos nuestra vuelta en V, un objetivo en 17.895, pero vemos que se superó los 18.200 puntos. Aquí realmente, fijaros, aquí podríamos tratar de una V, una vuelta en V. Miraros aquí, qué bonito, ¿no? Tenemos un movimiento fenomenal, alcista. Fijaros, aquí no hay mucha duda, ¿no? Aquí sí que realmente ya se empieza a notar. Realmente vemos que son pequeñas velas, muy pequeñas, muy pequeñas. Esto ya nos indica que hay un cansancio, esto ya hay agotamiento. Cuando empezamos a ver velas de pequeño tamaño, ya hay que estar muy pendiente de que realmente podemos estar ante cualquier momento ante un giro del mercado. Así se produce, fijaros, ¿con qué fuerza? Aquí no hay lugar a duda, aquí no hay lugar a duda para decir, aquí mandan los osos. Realmente, miraros cómo se lo lleva a zona, que era antigua zona de resistencia y que ahora actúa como soporte, donde aquí se forma una envolvente alcista. Aquí tenemos un giro rápidamente vuelta V, pero fijaros cómo nuevamente vuelve a caer, rebote, pero vuelve a caer, rebote, pero vuelve a caer nuevamente hacia zona de soporte hasta que finalmente vuelve a subir hacia una zona ya que era de resistencia. Es decir, realmente hay que tener mucho cuidado porque realmente algunas veces esa vuelta en V hay que tener mucho cuidado donde aparece realmente, ¿no? Porque aquí podríamos haber pensado, bueno, podríamos estar ante una vuelta en V de continuación, podría ser, pero no se suele dar, no se suele dar. Es muy raro. Yo desde luego no he encontrado así un gráfico, tampoco verdaderamente es que me haya puesto a analizar 5.000 gráficos. Si habéis analizado la mayoría de gráficos que he presentado de acciones que son del NISE, prácticamente aparecen por orden alfabético. Es decir, es que son tan fáciles encontrar una vuelta en V, es tan fácil como decir, a ver, en qué año se produjo realmente un fuerte movimiento de caída y se inició un cambio de tendencia. Pues bueno, coges tu grafiquito, empiezas a analizar, en tal año, tal mes hubo el giro y es facilísimo encontrar. Prácticamente como vemos aquí con Ameriprice, con American Express, AFLA, ACE, todas ellas prácticamente las fui cogiendo en orden alfabético realmente. Que tengáis muy claro que una vuelta en V es muy, pero que muy frecuente, ¿eh? Muy frecuente. No me ha hecho falta realmente ponerme a buscar un gráfico ahí, mirar miles de gráficos para encontrar uno en concreto. No, la vuelta en V, la verdad que son de esos patrones que suelen aparecer muy fácilmente encontrar en cualquier gráfico realmente. Ahora tengo uno en mente de que no sé si será el siguiente vídeo que veremos a ver. Creo que me va a costar bastante más trabajo encontrarlo, pero bueno, ¿qué remedio me queda? Tendré que esforzarme, me voy a dar cuenta. Y no realmente como he hecho prácticamente aquí, que han sido prácticamente coger valores del NISE y toma, y en orden alfabético, y ahí está. Aquí los tengo plasmados, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, estamos a ver. Bueno, sí, bueno, este ya era el último gráfico que vamos a ver. También aquí comienza con un doble techo, movimiento de caída. Vemos aquí fuerte caída, rebote y una caída también bastante brutal. Reacción inmediatamente al alza. Fijaros con qué verticalidad pasa prácticamente de los $43. Se nos va a por encima de los 54. Estamos hablando de prácticamente 3 semanas. Si llega. La verdad que ha sido un subidón tremendo. Objetivo 51.62. Pero es que fija dónde se llega ahí. Por encima de los $59. Como veis, pues bueno. Y esto es un gráfico diario. Es decir, aquí perfectamente podríamos irnos con ir poco a poco, ir subiendo con los mínimos que tenemos, los mínimos, ir colocando nuestro stop loss. Porque aunque en un principio, como decía, el stop lo vamos colocando en el mínimo, este deberíamos de ir subiéndolo. Debería ser un stop dinámico. Ya lo hacemos según nuestro gusto, según nuestro libro de PTT, ¿no? Yo, como siempre os digo, os indico el nivel de inicio de una operación. Luego el stop loss no se va a mantener
aquí continuamente. Vamos a ir asegurando nuestras ganancias, que es lo que nos interesa, que lo que no podemos hacer es tener una buena entrada y al final resultar que lo que estamos haciendo es que perdemos dinero al final. No hemos sabido realmente proteger nuestro beneficio y nos encontramos que una buena operativa se ha convertido en una mala entrada. Entonces siempre estos lots hay que ir subiendo poco a poco realmente. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que haya quedado todo muy claro. De mi parte pienso que sí, que ha estado bastante detallado, ¿no? Habéis visto gráficos en acciones, en forex, en índices, también lo hemos visto con el Dow Jones, es decir, puede aparecer en cualquier tipo de mercado. No he visto nada de materias primas porque realmente, ya os digo, tengo cantidad de gráficos, muchísimos gráficos, y realmente no es una cuestión de buscar una aguja en un pajar, ¿no? Porque la vuelta en V se produce con muchas facilidades. Ya os digo, simplemente iros en un movimiento donde haya finalizado una tendencia bajista y muy posiblemente la vuelta se haya producido o bien como una vuelta en V o quizás un doble suelo. Una de las dos posibilidades suele ser la más habitual, ¿no? Pero bueno, como ya os digo, es bastante frecuente encontrarlo. Como digo, difícil entrar desde el inicio, difícil, a no ser que empecemos a encontrarnos, como os comentaba, una pauta, un patrón de velas japonesas, que tengamos alguna señal de alguna divergencia o que haya aparecido esa vela o patrón en un nivel de soporte fiable, es decir, que al menos haya sido tanteada en 3 ocasiones. Ya sabéis que el número 3 es muy importante en análisis técnico, siempre insisto en ello, ¿no? O bien la oportunidad ya más clara, aunque hemos perdido una pequeña parte de recorrido, tampoco es para tanto, es cuando se produce la ruptura alcista de la directriz bajista. Ahí ya sí que tenemos una señal muy clara y es una señal que nos invita a posicionarnos largo, pero tener siempre presente que una vuelta en V no es 100% fiable, sino que también esta se puede transformar o bien en una W, es decir, un doble suelo, o bien puede ser un movimiento lateral. Bueno, esto ha sido todo. Como decía anteriormente, espero que os haya gustado y nos vemos, no sé si el próximo fin de semana podré colgar algo. Si puedo lo intentaré, si no, como mucho dentro de 2 semanas volveré a colgar otro vídeo y seguiremos tratando el tema de los patrones de cambio de tendencia. Así que, bueno, nos vemos.